nosotros vamos a estar desarrollando es el curso de razonamiento verbal. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, sean bienvenidos a este espacio educativo por la cual nos identificamos siempre con el aprendizaje del estudiante. Siempre queremos que ustedes aprendan, que ustedes puedan entender, comprender a través de ejercicios, a través de la gramática española, cómo nuestra mente puede dirigirse a solucionar problemas en la vida. El curso de razonamiento verbal tiene ese objetivo. Y cada día nosotros estamos en constante mirada con la realidad, ¿no es cierto? Y nuestra mente necesita interpretar esa realidad a tal punto que pueda ser beneficioso para nosotros. Ahora, yendo ya al campo de la gramática, al campo textual, razonamiento verbal se propone como un curso para trabajar la comprensión del ser humano, para poder desarrollar esas habilidades comunicativas del ser humano. Por eso es justificable la importancia del curso, chicos, que tiene razonamiento verbal. Así que sean bienvenidos a todos aquellos que quieren aprender en este momento este curso importante. Pero no solamente instruir y aprender sobre el curso en sí, sino también que cada semana nosotros estamos aprendiendo los valores. Estamos aprendiendo a poder caminar en valores. Estamos aprendiendo a meditar lo que significan los principios éticos de los valores. Y acá hay dos valores, como son la solidaridad y la honestidad. ¿Cómo te está yendo con estos dos valores? ¿Has tenido la oportunidad de estar practicando estos valores? ¿Estás ayudando en casa con las cosas que se necesitan? Chicos, el peor enemigo del ser humano es la ociosidad, es la insensibilidad, es la mentira, el hecho de que el ser humano sea mentiroso. Yo te invito esta mañana a que tú puedas pensar en tus relaciones sociales, cómo te estás relacionando con tu amigo, con tu vecino, con tus padres, con tus hermanos, con tus abuelos, tus tíos. Ellos necesitan ver a un alumno, a un hijo solidario, honesto, responsable, puntual. Tus profesores necesitan ver eso, ver los frutos que cada día ellos dan en relación a la educación de tu persona. Así es que cada semana, no olvides, vamos a estar insistiendo en estos valores importantes como son la solidaridad y la honestidad. Y como dije al inicio, estamos en el curso de razonamiento verbal, estamos aprendiendo a ser solidarios en el curso, también ayudarnos a poder comprender ciertos temas complicados del curso y a ser honestos, porque el curso necesita un contenido verdadero, una enseñanza crucial para cada uno de nosotros. Quiero que a continuación mires la siguiente imagen. Una imagen sencilla, simple, pero que tiene gran significado para esta mañana. ¿Qué puedes observar allí? ¿Qué detalles puedes observar en la imagen? Ok, quizás tú miras, profesor, vemos a una persona, a un sujeto, escalando, yendo por las escaleras, subiendo, ¿ok? Es una imagen práctica, podemos darnos cuenta de que solamente la acción de elevarse, de subir, ¿no es cierto? Solamente la imagen nos proyecta eso. Pero quiero que tomes atención en el propósito de que hace la persona de subir. ¿Para qué subirá unas escaleras? Obviamente, él quiere llegar a un lugar, ¿no es cierto? Quiere ir a un destino, ¿verdad? Y para eso tiene que empezar a subir por las escaleras. Y tiene que empezar desde la grada menor hasta llegar a la máxima grada, la grada mayor. Y ese es el proceso. El proceso para llegar a su destino es justamente escalar, ir paso a paso, escalón a escalón de su vida. Y cuando esté arriba, contento por haber llegado a su lugar. Y esta mañana quiero tomar la figura, la metáfora de esta escalera, de esta persona que sube las gradas. Porque cuando nosotros trabajamos el aspecto textual, cuando trabajamos la comprensión de textos, como vimos la semana pasada, lo trabajamos a través de niveles, ¿no es cierto? A niveles mentales. Nuestro cerebro tiene la capacidad de poder trabajar 3 niveles de lectura. Y toda lectura tiene un proceso, va de menor hacia mayor, va escalando montañas. Y nosotros estamos relacionados con la lectura.
la lectura física o virtual. Pero sea cual sea, nosotros estamos siempre en contacto con un texto. Entonces es imperativo, necesario, obligatorio que nosotros aprendamos lo que es la comprensión lectora. El peruano sufre porque no lee, porque no puede criticar, no sabe juzgar, porque no lee, porque no comprende la realidad. Y el día de hoy, esta mañana, quiero que compartas junto conmigo lo que llamo las fases del proceso lector, o las etapas de la lectura, o las etapas de la comprensión lectora. Tiene varios nombres este tema, podemos ponerle algún título especial, pero especialmente vamos a ver hoy día las etapas, el proceso, las fases de esta lectura importante, que yo espero que al final podamos llegar un poquito al tema de la comprensión lectora. Podemos decir en primer lugar que la lectura es importante. El plan lector es importante. El hecho de que estudiemos literatura, por ejemplo, hace necesario el estudio netamente del razonamiento verbal. La lectura es aquella donde el lector interpreta la totalidad del contenido textual. Y creo que esa es la interpretación. Ese es el significado. Decodificar, interpretar un texto. Para llegar a interpretar una lectura, no es fácil. Se necesitan muchas herramientas de estudio básicos, como esta mañana queremos proponerte. ¿Ok? Obviamente, cuando tú interpretas un texto, interpretas una lectura, te vas a llegar al mayor grado de conocimiento y vas a formular tus propios pensamientos. Esa es la idea, que la lectura nos ayuda a nosotros a formular nuestros propios pensamientos. Tiene por objeto la interpretación y la comprensión crítica del texto. Una lectura comprensiva hará que sea más fácil mantener actualizado un tema, que es la clave para el día de hoy. Así es que por ahí podemos darnos cuenta de la importancia que tiene la lectura para nosotros hoy en día. Ahora, ¿cuáles son las etapas de este proceso lector? ¿Cuáles son las etapas de la comprensión lectora? La semana pasada vimos sobre los niveles de lectura, vimos el nivel literal, vimos el nivel inferencial y vimos el nivel crítico-valorativo. Vimos que estos tres niveles es lo que trabaja nuestro cerebro y comenzamos a usarlo. Vimos preguntas de análisis y comentario en base a estos tres niveles y algunos textos para poder dar lectura y así entender e interpretar un texto. Bueno, este tema está muy ligado a la clase anterior. En realidad, tenemos que estudiar este tema a la luz de los niveles de lectura. Vamos a ver el día de hoy tres etapas importantes en este proceso lector. En primer lugar, hay un paso, el primer escalón, como diríamos, ya de la primera grada de una escalera, la llamada prelectura. Cuando tú tienes un texto, primero hacemos la prelectura, ¿ok? La prelectura es la etapa inicial de la lectura. Permite crear la curiosidad y el interés en el lector. Y también el profesor trata de ver si el alumno lector tiene conocimientos previos antes de leer, por eso se llama prelectura. ¿En qué consiste? Por ejemplo, ¿qué cosas podemos ver en esta prelectura? Cuando te presentan un texto narrativo, por ejemplo, una historia, lo que tenemos que revisar, por ejemplo, es ¿qué tanto sabemos del texto? ¿Qué tanto sabemos del autor? ¿Qué tanto sabemos del tema? Del contexto histórico, de la estructura narrativa, poética o dramática. Tenemos que revisar datos previos antes de meternos al texto en sí. Tenemos que revisar lo que yo digo, el contexto en realidad, la forma externa del texto. Tenemos que llegar con pensamientos previos antes de meternos a la interpretación en realidad. De eso se trata la prelectura. De eso se trata el trabajo que tú tienes antes de poder leer un texto. Porque el problema de nosotros es que decimos, profe, no comprendo ese texto. ¿Qué quiere decir ese texto? Es que en realidad, antes de irnos al texto, tenemos que conocer ciertos detalles importantes antes de ir al texto en sí. Y el texto en sí tiene que ver con la segunda etapa, la llamada lectura propiamente dicha. ¿Ok? La lectura propiamente dicha. Es la etapa de desarrollo, donde se procede a una lectura atenta y detenida del texto. Ahora, si es una lectura atenta y detenida,
Tú tienes que leer un espacio que esté en silencio. Tienes que no tener interferencias. No tienes que tener obstáculos en el momento de coger un libro y leer, o de coger tu cuaderno y leer. ¿Por qué? Porque en esta etapa se va a priorizar la comprensión en sí. Si quiere llegar a ese nivel inferencial de lo que hablamos la semana pasada. Es posible en esta fase, en esta etapa de la lectura propiamente dicha, usar ciertas técnicas para que tú puedas usarla. Por ejemplo, el subrayado. Tienes un texto, comienzas a subrayar ideas, personajes, versos, algunos diálogos. Escribir notas, lo que es el sumillado. Por ejemplo, apuntar tu texto, una idea que te llama la atención, una palabra en el diccionario que te llama la atención, lo escribes, algún personaje dijo algo, lo escribes como una nota aparte. Extraer ideas principales, escribir oraciones que reflejen las ideas del texto, escribir los hechos de las escenas. En los poemas, ver el asunto lírico, saber lo que el autor quiso transmitir con el poema. Si es un drama, una tragedia, una comedia, ver los diálogos, el lenguaje, una serie de técnicas que tu docente tiene que enseñarte, tú como alumno, y debió haberte enseñado años anteriores, a usar en la lectura comprensiva. Y eso se requiere tiempo. Para usar estas técnicas se necesita tiempo, se necesita adiestramiento, conocimiento básico. Y si no lo tienes esta mañana, podemos empezar quizás subrayando algunos temas de esta clase y de la lectura que vamos a ver a continuación también. Entonces, tenemos esta segunda fase, la lectura propiamente dicha. Seguimos en el escalón, ¿no es cierto? Seguimos subiendo como la escalera. Por último, la postlectura, en la cima, la llegada de la lectura propiamente dicha. Lo que yo llamaría, o lo que podemos comparar con los niveles de lectura, sería el nivel crítico valorativo, lo que se hace en la postlectura. Es la etapa de consolidación. Esta etapa permite conocer cuánto el lector ha comprendido lo que ha leído. ¿Cómo comprobar que tú has comprendido una lectura? Bueno, a través de una lectura comentada. ¿Y qué es una lectura comentada? Que tú haces un juicio crítico, una apreciación personal de lo que has leído. Esto es. Y para hacer una lectura comentada, tú tienes que reflexionar lo que dice el texto y aplicarlo a la vida. Para mí eso es vital en comprensión de textos. Cómo el texto se aplica a la realidad. Cómo el texto me ayuda a mí. Cómo el texto me es útil a mí en la vida. De eso se trata el texto. En realidad, el texto literario tiene esa forma de proyectar un mensaje, un propósito comunicativo. Tú tienes que descubrir eso y relacionarlo con la realidad. Ahora, obviamente, va a haber dudas, va a haber preguntas, y aquí hay un punto muy importante. Cuando se hace una lectura conjunta, se formulan las preguntas, se dan las ideas preconcebidas que hemos tenido y se llega a una conclusión. Por eso, si tú tienes por ahí a alguien, un hermano, un amigo, quizás virtual, un compañero o tus padres, y quieres leer un libro, siempre lee un libro junto con alguien para compartir una lectura comentada juntos. O si no, con tu docente. Tu docente tiene la herramienta necesaria para orientarte por dónde va el propósito de la lectura. Pero aquí viene el momento de la reflexión de la lectura. ¿Qué tanto la lectura me ha ayudado en este aspecto? Así que por eso es importante, ¿no es cierto? Por eso es importante el curso. Por eso es importante el proceso de la comprensión lectora. Tenemos que llegar a la postlectura. Y las dudas que tengamos, descartarlas por lo menos un 90%, 95%. Y hacer un juicio crítico. Muy bien, chicos. ¿Qué te parecieron estas tres fases? La prelectura, la lectura propiamente dicha y la postlectura. Vamos a leer hoy día un texto narrativo, ¿ok? Llamado El águila, el cuervo y el pastor. ¿Ok? Vamos a leer un texto. Tú tienes también en tu sesión de clase el texto. Es un texto corto. Tenemos que analizar este texto e ir por las tres etapas del proceso lector. El texto dice así. Lanzándose desde una cima, un águila arrebató a un corderito. La vio un cuervo y tratando de imitar al águila, se lanzó sobre un carnero, pero con tan mal conocimiento en el arte que sus garras se enredaron en la lana. Y batiendo al máximo sus alas, no logró soltarse. Viendo el pastor lo que sucedía, cogió al cuervo,
y cortando las puntas de sus alas, se lo llevó a sus niños. Le preguntaron sus hijos acerca de qué clase de ave era aquella, y les dijo: para mí, solo es un cuervo, pero él se cree águila. Interesante el texto, ¿verdad? Uno de los tips que yo dije la semana pasada es que para comprender un texto hay que leerlo más de una vez. Obviamente leerlo más de una vez va a ayudar muchísimo a la comprensión, porque nos vamos a dar cuenta, obviamente, de ciertos detalles que el texto puede decir. Ahora, obviamente este texto tiene estos 3 pasos. Vamos a aplicar los 3 pasos para este texto. ¿Ok? Vamos a aplicar los 3 pasos en relación al texto que hemos leído. Vamos en primer lugar con la prelectura. La prelectura, recuerda, son los conocimientos previos. Por ejemplo, ¿qué género literario pertenece el texto? Es importante conocer el género literario. ¿Y qué lenguaje usa? Cuando sabemos eso, podemos llegar al siguiente nivel. Por ejemplo, es un texto narrativo corto. Es un corto texto. Está escrito en prosa. Ese es su lenguaje principal. Entonces, vamos a ir por una interpretación narrativa del texto. En segundo lugar, ¿qué es una fábula? ¿Y quién escribió este texto? Bueno, nos damos cuenta que este texto es una fábula. No es un cuento, no es una novela, no es un mito, no es una leyenda. Es una fábula. Y si es una fábula, la fábula tiene ciertas características que lo hace diferente del cuento, que le hace diferente de la novela. ¿Qué es la fábula? Por ejemplo, es un texto narrativo cuyos personajes son animales. Ahí está. Primera característica importante de una fábula. Tiene animales como personajes. Y tiene también una moraleja al final. Ahí está la importancia de esta fábula. ¿Quién escribió esta fábula del cuervo, del águila y del pastor? El gran Esopo, el gran fabulista griego, Esopo. ¿Ok? Escribió esta fábula. Entonces, podemos conocer algunos datos importantes en esta prelectura. No olvides. Vamos escalando peldaños y vamos con la lectura propia. Preguntas. Va a haber preguntas aquí, algunas cosas que te vamos a pedir. Por ejemplo, subrayar algunos hechos que permiten ir al tema principal. Bueno, yo he subrayado algunos hechos que nos van a ayudar a centrarnos en el tema, ¿ok? El tema de lo que Esopo quería decir con esta fábula, o de lo que quería enseñarnos con esta fábula. Ahora, ¿qué idea principal podemos resaltar en la fábula? Por ejemplo, hemos resaltado algunas ideas, ¿ok? Voy a retroceder. Por ejemplo, mira esta idea subrayada, tratando de imitar al águila. La segunda idea, mal conocimiento en el arte. Tercero, no logró soltarse. Y por último, para mí solo es un cuervo, pero él se cree águila. Esos son mis subrayados, porque creo que está ahí lo importante y que por ahí puede ir el texto con el tema. ¿Ok? Entonces, ¿qué idea podemos resaltar? Y en la fábula podemos ver en todo momento, ¿ok?, que hubo un animal que quiso imitar a alguien. ¿No es cierto? Que quiso imitar. El cuervo quiso imitar al águila. Entonces, una idea que se puede desprender es el peligro de la mala imitación. El peligro porque se enredó con la lana del otro animal y obviamente iba a morir. Entonces, hay un peligro cuando nosotros imitamos más las acciones de una manera pésima, sin conocimiento, sin evaluar y sobre todo sin aprender. ¿Ok? Entonces, comenzamos ya a ir al texto y en su interpretación. Y por último, vamos a la postlectura. En esta postlectura tenemos que hacer una reflexión del texto. ¿Qué tipo de reflexión podemos notar en relación al texto? El texto busca ayudarnos a reflexionar. Es una fábula, tiene una moraleja. Busca ayudarnos a reflexionar sobre nuestras acciones. Por eso te das cuenta que todo texto tiene que ir a eso. Tiene que ir a reflexionar sobre nuestras acciones. Así que busca ayudarnos a reflexionar sobre nuestras acciones y los modelos que debemos aprender para vivir correctamente. Así es que tenemos una fábula, puede ser infantil la fábula, pero nos lleva y nos desafía a vivir correctamente, imitando los buenos modelos de vida y reflexionando sobre nuestras propias acciones. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces hemos visto las 3 etapas de lectura, hemos visto un ejemplo de ello. A continuación vamos a ir a algunas actividades
de análisis y comentario para seguir profundizando el tema y así desarrollando nuestra capacidad lectora. Vamos a marcar la respuesta correcta del siguiente enunciado. Una de las técnicas de la lectura en sí que podemos usar es una técnica de la lectura propiamente dicha. A. Buscar información sobre el contexto y el autor. B. Subrayar ideas y hechos de la narración. O C. Hacer una crítica constructiva del texto o al texto. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Una técnica de la lectura propiamente dicha. ¿Por dónde podría ir la respuesta? Una técnica. Lo que acabamos de hacer en el texto anterior. Subrayar ideas, subrayar hechos, subrayar escenarios. El subrayado es muy importante. Yo te animo que tengas ese hábito de subrayar tus textos para no olvidarte de qué trata el texto. Y hablando de texto, vamos a leer otro texto. ¿Ok? Vamos a leer un texto corto también. Tú tienes en tu sesión el texto. Vamos a leer a continuación lo siguiente. Era un caluroso verano. Una cigarra, protegida del sol por la sombra de un árbol y disfrutando el momento sin ninguna intención de ponerse a trabajar, cantaba y cantaba continuamente. Mientras vio cómo su vecina, una trabajadora hormiga, se encontraba trabajando arduamente para ir llevando comida a su hogar. La cigarra le ofreció cantar y descansar, a lo que la hormiga le indicó que debería dejar de estar ociosa y ponerse a recoger alimentos. La cigarra ignoró su consejo. Meses después llegó un invierno frío que sorprendió a la cigarra sin nada que comer ni un sitio al que ir. Desesperada, acudió a su vecina, la hormiga, pidiéndole ayuda. Sin embargo, la hormiga contestó preguntando qué había hecho durante el verano. La cigarra le dijo que cantar, a lo que la hormiga le respondió que bailar ahora, ya que cuando pudo no hizo nada para evitar esa situación y cerró la puerta dejando fuera a la cigarra. Es un texto un poquito fuerte, ¿no es cierto? Cerrar la puerta a la cigarra. Entonces ahí tenemos un texto, recuerda, la idea es poder leer más de una vez para poder así nosotros entender un poquito más el texto. Vamos a aplicar las 3 fases de lectura. Vamos con la etapa de la prelectura. Una pregunta que te hago es, ¿qué lenguaje literario usa el autor? Cuando me refiero al lenguaje literario, me refiero si está escrito en verso o en prosa. Podemos darnos cuenta que el texto está escrito en prosa. Ese es el lenguaje artístico del autor. Ahora, ¿quién es su autor? ¿Y quién fue ese autor? Podemos conocer un poquito de la vida del autor. El gran Esopo escribió esta fábula. Un escritor de la antigua Grecia que vivió en el siglo 7 a.C. Ah, ya tenemos un dato. Si él vivió en el siglo 7 a.C., podemos darnos cuenta sobre la vida en ese tiempo en que vivió Esopo. ¿Cómo era la vida? Porque la obra se origina en base a la vida del autor, del contexto histórico en que vivió el autor. La importancia que le dio a la naturaleza, a los animales, lo inspiró a hacer sus grandes fábulas. Tenemos una explicación en esta prelectura. Tenemos que subrayar en la postlectura entonces algunas expresiones del texto. Yo ya lo he hecho, tú lo tienes ahí en manos. Hemos visto algunas ideas que nos pueden derribar al tema principal. Ahora, ¿cuál es este tema central? ¿Cuál es el tema de la fábula? ¿Qué nos enseña la fábula? ¿Cuál es la idea que Esopo tuvo en mente para escribir la fábula? El subrayado ya me ha ayudado muchísimo, me ha indicado por dónde va. Cuando hay palabras reiterativas, puedo por ahí ir al tema central. Podemos ver entonces 2 personajes, la cigarra y la hormiga. Los peligros de la ociosidad por parte de la cigarra y la recompensa del trabajo que tiene la hormiga. Ese es el tema. El tema tiene que ver con el trabajo y la ociosidad, ese antagonismo que muchas veces experimentamos nosotros. Pero el tema rumba por ahí. Y si queremos ver una etapa, en la etapa post lectura, una crítica al texto y relacionarlo a nuestras vidas, podemos decir que el texto nos transmite un principio básico para la vida. ¿Y cuál es el principio básico para la vida? El valor del trabajo
el valor del esfuerzo. Todo trabajo, todo esfuerzo tiene su recompensa, chicos. Esto no lo olvides. En medio de la escasez, en medio de las carencias, tenemos que aprender a trabajar y a esforzarnos para conseguir las cosas en la vida. Dios bendice a las personas siempre y cuando también éstas también se esfuercen, porque esa es la voluntad de Dios, que trabajemos. Tú como estudiante tienes mucho trabajo, yo como docente tengo mucho trabajo, y ambos nos esforzamos. Tú tendrás tu recompensa, yo también tendré mi recompensa, ¿ok? Hoy en día el peruano está saliendo a trabajar, tus padres están saliendo a trabajar, están haciendo todo lo posible con su esfuerzo llevar un plato a la mesa, cumplir con el colegio, cumplir con gastos personales, familiares. Eso es importante. De eso se trata el tema. ¿Te das cuenta entonces cómo así en este proceso lector podemos comprender un texto importante? Y a continuación, como una actividad de extensión y como tarea, te voy a dejar un poema. Es uno de mis poemas favoritos. Es un poema lírico importante en mi carrera como escritor y como profesor también, porque aprendí este poema. Lo aprendí en el colegio, luego en la universidad, y yo te invito a que este poema también tú lo leas, lo aprendas, y puedas interiorizarlo, puedas comprenderlo, a través de una serie de preguntas en estas 3 fases que hemos visto esta mañana. ¿Ok? Y mi deseo es de que puedas seguir profundizando este tema sobre razonamiento verbal. El día de hoy hemos visto el proceso, las etapas de la comprensión lectora.